Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Jiménez y el día de hoy le doy la más cordial bienvenida a El Reto es de Matemáticas para Todos. Nuestro reto de hoy nos permitirá profundizar en el tema de ángulos interiores en un polígono y para ello nos acompaña el maestro Agustín, quien es experto en el tema. Así es que sin más, el día de hoy el reto es... En la figura A, B, C, D y E representa un pentágono regular y A, B y M es un triángulo equilátero. ¿Cuántos grados mide el ángulo A, E y M? En geometría, un ángulo interior o ángulo interno es un ángulo formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice común. Está contenido dentro del polígono. Un polígono simple tiene solo un ángulo interno por cada vértice. En el plano euclídeo, si todos los ángulos interiores de un polígono no superan los 180 grados sexagesimales, se clasifican como polígonos convexos. Si existe por lo menos un ángulo interior superior a 180 grados, se trata de un polígono cóncavo. Si todos los ángulos interiores de un polígono simple y convexo son iguales y todos sus lados tienen la misma longitud, se trata de un polígono regular. En caso contrario, se trata de un polígono irregular. En un polígono simple de n lados o n ángulos interiores, la fórmula para calcular la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados por n menos 2. En un polígono regular, todos los ángulos interiores son iguales. La fórmula para calcular la medida de uno de ellos es igual a 180 grados por n menos 2 entre n. Muy bien, entonces lo que vamos a ver es cuánto suman los ángulos interiores de un polígono. Con esto vamos a deducir la fórmula para calcular esa suma, al igual que cuánto vale un ángulo interior de un polígono. Para ello vamos a iniciar con un cuadrilátero. Si trazamos una diagonal desde uno de sus vértices, podemos ver que se forman dos triángulos, el triángulo 1 y el triángulo 2. También podemos ver llamar A, B y C a los ángulos interiores de un triángulo y por la propiedad sabemos que la suma de A más la suma del ángulo B más el ángulo C nos tiene que dar 180 grados. Pero como se forman dos triángulos, entonces con ello cubren la totalidad de los ángulos interiores del cuadrilátero y lo único que tenemos que hacer es multiplicar 2 por 180 y vemos que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero nos da 360 grados. Pasemos con el pentágono. Vamos a trazar las diagonales desde uno de sus vértices y podemos ver que formamos 1, 2, 3 triángulos. Entonces, de manera análoga de la parte de arriba, para saber la suma de sus ángulos, lo que tenemos que hacer es multiplicar 3 por 180 grados. Si multiplicamos nos da 540 grados. Entonces la suma de los ángulos interiores de un pentágono es 540 grados. Vamos a ver el hexágono. Trazamos las diagonales desde uno de sus vértices y tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos. Entonces, para saber la suma de sus ángulos interiores, lo que tenemos que hacer es multiplicar 4 por los 180 grados que tienen cada uno de los triángulos y el resultado nos da 720 grados. Podemos continuar así de manera análoga con cada uno de los polígonos, pero vamos a analizar qué es lo que sucede. Lo que sucede es de que estamos multiplicando 180 grados por el número de triángulos que se forman en un polígono al trazar las diagonales desde uno de sus vértices. Pero podemos ver que se forman dos triángulos menos del número de lados que tiene el polígono. Es decir, si es un hexágono de 6 lados, se forman 4 triángulos, con lo cual nosotros podemos decir que se forman en general n-2 triángulos. Y esos n-2 triángulos, cada uno de ellos tiene 180 grados. Entonces, podemos decir que la fórmula para calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono es n-2 por 180
donde n es el número de lados que tiene dicho polígono. Ahora, esto es la suma de los ángulos interiores. Sin embargo, ¿qué sucede si solamente queremos saber cuánto mide uno de los ángulos interiores? Como ya sabemos que n-2 por 180 es la suma de los ángulos interiores, y si es un polígono de n lados, va a tener n ángulos interiores. Entonces lo que tenemos que hacer únicamente es dividir. La fórmula de la suma de n-2 por 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores, entre n, que es el número de ángulos que tiene dicho polígono, y con eso tenemos que esta es la fórmula para calcular un ángulo interior de un polígono. Con lo anterior se deduce las fórmulas para calcular la suma de los ángulos interiores y la fórmula para calcular un ángulo interior de un polígono. Los matetips del día de hoy son: 1. Trata de resolver algunos ejemplos fáciles cuando estudies un tema que consideres complicado para empezar a apropiarte del conocimiento. 2. Entiende el problema y resuélvelo con procedimientos propios antes de pensar en memorizar alguna fórmula. 3. Realiza los dibujos y escribe los datos que proporciona el problema. Te ayuda a tener una mejor comprensión de este. Estos fueron los matetips. Es momento de resolver el reto del día. Tenemos un pentágono regular y el problema nos dice que ABM es un triángulo equilátero. Queremos saber cuántos grados mide el ángulo AEM. Para ello vamos a utilizar los datos del problema. Primero, ABM es un triángulo equilátero. Vamos a identificar dónde está el triángulo ABM. ABM, podemos ver que este triángulo es equilátero. ¿Qué significa que sea un triángulo equilátero? Significa que todos sus lados miden lo mismo. Voy a marcar los tres lados de este triángulo sabiendo o tomando que es un triángulo equilátero. Además, sabemos que por propiedades de triángulos equiláteros, todos sus ángulos también miden lo mismo. Entonces, tenemos que este ángulo de aquí mide 60 grados, este ángulo mide 60 grados y este ángulo de aquí mide 60 grados. Esto debido a que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Pero no perdamos de vista qué es lo que nos pide el problema. ¿Cuántos grados mide el ángulo AEM? Tenemos que identificar cuál es el ángulo que nos piden, AEM. Entonces, este es el ángulo que queremos encontrar. Le voy a poner la letra X para no desviarnos, para saber exactamente qué es lo que queremos encontrar. Muy bien, entonces, con estos datos lo que tenemos que empezar a ver es analizar el problema, empezar a ver las figuras, empezar a ver qué datos nos dan, como ya lo hicimos, y qué podemos hacer. Podemos ver que aquí 60 grados es solamente una parte del ángulo interior del pentágono. Entonces podemos calcular cuánto mide este ángulo interior, como ya lo vimos en el reto previo. Para poder saber cuánto mide un ángulo interior de un polígono regular, lo único que tenemos que utilizar es la fórmula n-2 multiplicada por 180 entre n, donde n es el número de lados del polígono. En este caso, como es un pentágono, es un polígono de 5 lados, tenemos que sustituir el valor de n por 5. Sustituyendo, tenemos que 5 menos 2 multiplicado por 180 sobre 5 nos va a dar el valor del ángulo interno del polígono. Vamos a pasar a hacer las operaciones. Entonces, aquí nos queda 3, que multiplica a 180. Entre 5 multiplicamos 180 por 3, 0, 4, 5, 540 entre 5 y nos queda hacer la división. 540 entre 5. 1, 0, 4, 0, bajamos el 0, 8 por 5, 40, residuo 0. Entonces nos da que el valor del ángulo interior del pentágono es
108 grados. Muy bien, vamos a pasar a la imagen, porque es importante cuando tenemos este tipo de ejercicios de geometría ir poniendo los datos en la imagen para poder visualizar y sea un poco más sencillo la resolución. Entonces, este ángulo que se puso con color negro tiene la totalidad de 108 grados. Los voy a poner aquí afuera para no confundirnos. Pero sabemos que esta parte de aquí mide 60 grados, entonces podemos calcular este ángulo, ¿cuánto mide? Si este ángulo mide 60 y tiene el ángulo interior una totalidad de 108, entonces podemos saber que este ángulo de aquí mide 48 grados. Perfecto. Ahora, tenemos que centrarnos en este valor de X, que es el que nos está preguntando, pero sabemos que en el pentágono todos sus lados son iguales. Este lado es igual a este lado, pero también vimos que este es un triángulo equilátero, por eso es de que estoy marcando los lados con una línea. Y podemos observar que el triángulo AEM es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Recordamos la propiedad de los triángulos isósceles y sabemos que tiene dos lados iguales, pero también tiene dos ángulos iguales, con lo cual estos dos son los ángulos que miden lo mismo, que incluso yo podría ponerle a este ángulo aquí también X, pero para no confundirnos, porque solamente queremos esto, no lo vamos a hacer. Entonces, tenemos que X va a ser igual a 180 menos 48 grados, y el resultado tiene que ser dividido entre 2, porque al restar 180 menos 48 voy a obtener el valor de estos dos lados, pero miden lo mismo. Entonces, vemos que 180 menos 48 es 132, y a 132 lo tenemos que dividir entre 2. Entonces vemos que el valor de X es 66. X mide 66 grados. ¿Qué era lo que queríamos encontrar? ¿Cuántos grados mide el ángulo AEM? AEM es X y mide 66 grados. Con ello hemos terminado el problema. Únicamente recapitulando, tenemos problemas geométricos, tenemos que leer bien el enunciado, ocupar los datos que nos dan, observar la figura y poner los datos y centrarnos en lo que nos están pidiendo. Muchas gracias. Si quieres seguir practicando en casa, anota el siguiente reto. Calcular el valor del ángulo interior de un polígono de 12 lados, dodecágono. No olviden mandarnos todas las respuestas al correo que aparece en pantalla. Y bien, yo me tengo que ir. Esto ha sido todo por hoy, pero nos vemos próximamente en el siguiente reto para resolverlos juntos. ¡Hasta luego!